Hola, mi nombre es Paco y me encuentro aquí en el canal El Comentario realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero para contar mi historia. Tengo 70 años y vivo completamente solo en una casa de 4 habitaciones que siempre está fría. No enciendo la calefacción, aunque fuera hiele, porque durante décadas me convencí de que el calor era un lujo y el frío una simple molestia que se curaba con un jersey más gordo. Hoy, sentado en el borde de mi cama, con las manos llenas de manchas por la edad y los huesos doliéndome a cada movimiento, me doy cuenta de que el frío que siento no viene de las paredes, sino del vacío absoluto que he construido a mi alrededor. He pasado mi vida entera acumulando números en una libreta bancaria, sacrificando cada sonrisa, cada abrazo, cada momento de paz, por la estúpida y enfermiza obsesión de ahorrar un céntimo más. Y ahora, con la cuenta corriente a rebosar, soy el hombre, soy el hombre más pobre que conozco. No tengo con quién hablar, no tengo a quién dejarle mi patrimonio. Mis hijos no me hablan, mi mujer me abandonó hace más de 15 años y mis nietos, a los que apenas he visto un par de veces, probablemente ni siquiera sepan cómo es la cara de su abuelo. Esta es la historia de cómo destruí mi vida piedra a piedra, moneda a moneda, y he querido venir a contarla para que ninguno de los que me estáis escuchando cometa el terrible error de confundir el dinero con la seguridad y el ahorro con la vida. Todo empezó mucho tiempo atrás, cuando yo era un niño. Nací en una familia humilde, de esas que contaban hasta la última peseta para poder comprar el pan al día siguiente. Mis padres vivieron la dureza de la posguerra española y nos transmitieron ese miedo atroz a la escasez, ese terror a despertarnos un día y no tener nada que echarnos a la boca. Yo crecí viendo a mi madre zurcir los calcetines hasta que ya no quedaba tela original, y a mi padre trabajar de sol a sol guardando cada moneda en una caja de lata bajo la cama. Ese miedo se me metió en los huesos. Me prometí a mí mismo que yo nunca pasaría por eso, que cuando tuviera mi propia familia jamás nos faltaría de nada. Pero esa promesa, que nació de un buen lugar, de un instinto de protección, se convirtió en un veneno que fue pudriendo mi mente año tras año. Conocí a Carmen cuando ambos teníamos veintipocos años. Era una mujer llena de luz, alegre, a la que le encantaba salir a pasear, tomarse un café en la plaza o simplemente charlar. Nos casamos con la ilusión de construir un hogar. Al principio todo era esfuerzo compartido. Yo encontré un buen trabajo en una fábrica y echaba horas extras siempre que podía. Carmen también trabajaba y juntos empezamos a ahorrar para comprarnos un piso. Hasta ahí todo era normal. El problema fue que, una vez que compramos el piso, yo no pude parar. El objetivo ya no era tener una casa, el objetivo pasó a ser el dinero en sí mismo. Me obsesioné con ver crecer el saldo del banco. Empecé a revisar los recibos de la luz, del agua, del supermercado, con una lupa enfermiza. Si la factura de la luz subía 2 euros, me pasaba días gritando en casa, persiguiendo a mi mujer y luego a mis hijos para apagar cualquier bombilla que llevara encendida más de 5 minutos. Tuvimos 2 hijos, Carlos y Elena. Cualquiera pensaría que la llegada de unos niños ablandaría el corazón de un hombre, pero en mi caso solo sirvió para aumentar mi paranoia. Los niños suponían un gasto, y yo veía cada zapato nuevo, cada libro escolar, cada juguete, como un ataque directo a mis ahorros. Recuerdo los cumpleaños de mis hijos con una vergüenza que ahora me quema la garganta. Mientras los otros padres organizaban fiestas, compraban tartas y les regalaban bicicletas o muñecos, yo les compraba lo más barato que encontraba, siempre rebajado, siempre de mala calidad, o peor aún. Les decía que su regalo era una aportación a una cuenta de ahorros para su futuro. ¡Qué ironía tan cruel! Les robé su infancia, su presente, para un futuro en el que yo ya no iba a tener cabida. Carmen me lo decía llorando. Me suplicaba que aflojara, que los niños solo son pequeños una vez, que no pasaba nada por llevarlos al cine un domingo o por comprarles un helado en el parque. Pero yo la miraba con desprecio y le decía que era una derrochadora, que no entendía el valor del dinero, que si no fuera por mí, acabaríamos pidiendo limosna en la calle.
La convivencia se fue convirtiendo en un infierno silencioso. Mi casa no era un hogar, era un cuartel donde yo ejercía de dictador de la economía doméstica. Controlaba la cantidad de agua que usaban para ducharse. Llegué al extremo de cronometrar a mi hija adolescente en el baño y cortarle la llave de paso desde fuera si tardaba más de 5 minutos. Me convencí de que lo hacía por disciplina, para enseñarles el valor del esfuerzo, pero era mentira. Era simple y llana avaricia, una enfermedad del alma. Carmen empezó a marchitarse a mi lado. Las discusiones ya no eran a gritos, sino miradas de agotamiento, de rendición. Ella trabajaba y yo le exigía que su sueldo fuera íntegro a la cuenta conjunta que yo controlaba. Si ella se compraba una simple crema para la cara o un vestido en las rebajas, yo le montaba unos pollos monumentales, acusándola de arruinar a la familia. Aislé a mi mujer de sus amigas porque salir a tomar algo costaba dinero. Nos aislé del mundo, nunca fuimos de vacaciones. Mis hijos volvían del colegio en septiembre y escuchaban las historias de sus compañeros sobre la playa, los pueblos, los viajes, y ellos solo podían decir que se habían quedado en el barrio, encerrados en un piso oscuro, porque su padre no quería gastar en ventiladores. El primer golpe definitivo, la primera gran grieta de mi familia, ocurrió cuando mi hijo Carlos, cumplió 18 años y quiso ir a la universidad. Él quería estudiar arquitectura, una carrera cara, que requería materiales, maquetas, un ordenador potente. Yo tenía el dinero, tenía más que de sobra para pagarle los estudios y todos los materiales sin que mi cuenta sufriera el más mínimo rasguño. Pero cuando me vino con los folletos y los presupuestos, sentí un pánico irracional. Vi que todo ese dinero iba a salir de mi libreta y le dije que no. Le dije que se pusiera a trabajar, que la universidad era un lujo para ricos y que yo no iba a financiar sus caprichos para que luego estuviera perdiendo el tiempo. Carlos me miró con una mezcla de odio y decepción que se me quedó clavada en la retina para siempre. No me gritó. Simplemente se dio la media vuelta, recogió sus cosas en una mochila y se fue de casa a la semana siguiente. Se fue a vivir con unos amigos. Empezó a trabajar de camarero por las noches para pagarse sus estudios. Desde aquel día, su relación conmigo murió. Solo llamaba a su madre cuando sabía que yo no estaba en casa. En lugar de recapacitar, de darme cuenta de que mi avaricia acababa de echar a mi hijo de casa, me cerré en banda. Me hice la víctima. Me convencí de que yo era el padre sacrificado y él un malagradecido que solo me quería por el dinero. Qué ciego, qué profundamente ciego y estúpido fui. Volqué mi control y mi amargura sobre mi hija Elena y sobre mi mujer. Elena aguantó un poco más, hasta que con 20 y pocos años conoció a un chico y decidió independizarse. Tampoco me pidió nada. Sabía que acercarse a mí para cualquier tema económico era humillarse. Se marchó de forma discreta, casi huyendo. Y entonces nos quedamos solos, Carmen y yo, en aquella casa que cada vez me parecía más grande. Durante un par de años vivimos como dos fantasmas que se cruzaban por el pasillo. Yo seguía sumando dinero. Había hecho buenas inversiones, tenía fondos a plazo fijo, cuentas de ahorro, un patrimonio que me aseguraba no tener que preocuparme por el dinero en 10 vidas. Pero seguía comprando la comida a punto de caducar. Seguía sin encender la luz hasta que era totalmente de noche. Seguía llevando los mismos zapatos rotos con las suelas desgastadas. Un día, Carmen sufrió un desmayo en la cocina. La llevé a urgencias y le diagnosticaron un problema de corazón que requería una intervención y mucho reposo. El médico nos recomendó un centro de rehabilitación privado para que se recuperara mejor y más rápido, ya que la sanidad pública tenía mucha lista de espera para ese tratamiento específico. Cuando vi lo que costaba aquel centro privado, me negué rotundamente. Le dije a Carmen que la sanidad pública era igual de buena, que era un despilfarro pagar miles de euros a unos médicos privados cuando habíamos cotizado toda la vida. Ese fue el momento. Esa fue la gota que colmó el vaso de una mujer que había soportado 3 décadas de humillaciones, de privaciones y de frío emocional. Carmen no dijo nada en el hospital. Hizo su rehabilitación como pudo, con los recursos limitados que le ofrecí. Pero el día que recibió el alta definitiva
y los médicos le dijeron que estaba fuera de peligro, llegó a casa, sacó dos maletas del altillo y empezó a meter su ropa. Yo me reía al principio. Le preguntaba a dónde se creía que iba a su edad, con 50 y tantos años, después de toda una vida casada. Ella cerró la maleta, me miró a los ojos y con una voz tan serena que me heló la sangre, me dijo que prefería morir debajo de un puente que pasar un solo día más de su vida respirando el mismo aire que mi dinero. Me dijo que estaba vacío, que mi alma era como esa libreta de ahorros, llena de números pero sin ningún valor real. Se fue a vivir con nuestra hija Elena, y yo me quedé solo. Los primeros años de soledad fueron de un orgullo feroz. Me decía a mí mismo que ellos se lo perdían, que cuando vinieran las vacas flacas, cuando la crisis apretara, vendrían a suplicarme, arrastrándose, y entonces yo les daría una lección. Yo seguía trabajando, seguía acumulando. Me jubilé a los 65 años, con una pensión máxima y un capital en el banco que asustaría a cualquiera. El día de mi jubilación no hubo fiesta, no hubo cena con compañeros, no hubo familia esperándome. Fui a la oficina del banco, actualicé la libreta, comprobé que el último sueldo y la liquidación estaban ingresados, volví a mi casa, me senté en la silla del comedor y me quedé mirando la pared. Fue entonces, poco a poco, cuando el muro de justificaciones y soberbia que había construido durante toda mi vida empezó a desmoronarse. El silencio de la casa empezó a ensordecerme. Me despertaba por las mañanas y no tenía a nadie con quien tomar un café. Salía a la calle y veía a hombres de mi edad paseando con sus mujeres, cogidos del brazo. Veía a abuelos en los parques empujando los columpios de sus nietos, comprándoles esos helados que yo jamás quise comprar a mis propios hijos. Empecé a sentir un nudo en el estómago que no se iba con nada. El dinero estaba ahí, seguro en el banco, pero el dinero no me daba los buenos días. El dinero no me preparaba una sopa cuando estaba resfriado. El dinero no se reía de mis chistes malos, ni me preguntaba cómo había dormido. Intenté acercarme a ellos hace unos 5 años. Llame a mi hijo a mi hijo Carlos. Me contestó de forma fría, educada pero distante. Le dije que quería verle, que le invitaba a comer. Aceptó. Fuimos a un restaurante. Por primera vez en mi vida elegí un sitio medianamente bueno. Cuando nos sentamos, vi a un hombre hecho y derecho, un hombre que se había construido a sí mismo sin mi ayuda, y, lo que es peor, a pesar de mí. Le hablé de mis ahorros. Le dije que todo lo que tenía sería para él y para su hermana, que yo lo había hecho todo pensando en su futuro. Él dejó los cubiertos sobre la mesa, me miró con una pena infinita y me soltó unas palabras que me persiguen cada noche. Me dijo: papá, yo no necesito tu dinero ahora. Tengo mi trabajo y mi vida resuelta. Necesitaba un padre cuando tenía 8 años y quería jugar contigo al fútbol. Necesitaba un padre cuando tenía 18 y tenía miedo de mi futuro. Ahora lo único que tienes es una fortuna. Pero nosotros, hace mucho tiempo que aprendimos a vivir como si estuvieras muerto. No hubo gritos, no hubo reproches dramáticos, solo la más cruda y absoluta verdad. Pagué la cuenta en silencio. Nos despedimos en la puerta del restaurante con un apretón de manos frío, como si fuéramos dos desconocidos cerrando un mal negocio. Y eso es exactamente lo que soy, un hombre que hizo el peor negocio de la historia: cambiar el amor incondicional de su familia, la risa de sus hijos, el calor de su mujer, por unos números impresos en un papel del banco. Ahora tengo 70 años. El médico me ha dicho que tengo la tensión alta y que mi corazón empieza a fallar. Tengo que tomar pastillas a diario. Cuando voy a la farmacia, pago con un billete grande y no me importa el cambio. Pero es demasiado tarde para aprender a gastar. El dinero no puede comprarme el tiempo perdido. No puede rebobinar la vida para dejarme llevar a mis hijos de la mano a la escuela. No puede devolverme la juventud de mi mujer, ni borrar las lágrimas que le hice derramar por mi tacañería despreciable. Mi casa es un panteón en vida. Tengo las persianas medio bajadas casi todo el día porque no tengo motivos para mirar por la ventana. Las habitaciones de mis hijos están exactamente igual que el día que se fueron, cubiertas de polvo, como museos de una familia que fracasó por culpa del director de la orquesta.
Cuento mi historia aquí, desgarrándome por dentro y exponiendo mi miseria moral, porque sé que ahí fuera hay hombres y mujeres que están empezando a transitar el mismo camino que yo. Personas que ponen el trabajo, el éxito económico o el ahorro extremo por encima de sus parejas, de sus hijos, de sus padres. Personas que creen que la tranquilidad financiera es lo mismo que la felicidad. Os lo ruego, desde lo más profundo de mi arrepentimiento, despertad. El dinero es una herramienta, no es un dios. Sirve para vivir mejor, para dar alegría a los tuyos, para facilitar las cosas, no para ser adorado en una cuenta de ahorros mientras tu vida personal se pudre. No os convirtáis en los más ricos del cementerio. No dejéis que el miedo a no tener os robe la oportunidad de ser. Gastad en experiencias, en viajes, en invitar a vuestra familia a cenar un domingo cualquiera. Comprad el maldito juguete caro para vuestros hijos en su cumpleaños. Llevad a vuestra pareja a un hotel bonito para celebrar un aniversario. Todo ese dinero que os cuesta soltar hoy no significará absolutamente nada cuando estéis viejos, enfermos y solos en una habitación vacía, rogando a Dios que alguien abra la puerta y os pregunte simplemente cómo estáis. He sido un cobarde. Fui un cobarde porque tuve miedo a la vida y me escondí detrás del dinero. Ahora la vida se me acaba y el dinero me sobra, pero yo me muero de hambre. De hambre de cariño, de hambre de un abrazo, de hambre de perdón. Un perdón que sé que no merezco y que probablemente nunca llegará. Asumo mi culpa. Es mi penitencia y mi condena diaria. Me levantaré mañana, me tomaré mi pastilla en soledad, miraré las paredes de este sepulcro que compré con tanto sacrificio y esperaré a que pase otro día inútil. Espero de corazón que mi dolor, al menos, os sirva de espejo para ver vuestros propios errores antes de que sea demasiado tarde. Y para terminar, ya que estoy compartiendo mi alma rota con todos vosotros, os animo a todos a suscribirse al canal.